Muchas gracias por estar acá. Hoy tenemos unos módulos muy interesantes. Vamos a empezar todo el día hasta el almuerzo con medicina perioperatoria en el paciente con patología asociada. A su vez, dentro de ese gran módulo, lo subdividimos en diferentes patologías asociadas, donde la coordinadora es la doctora Marta Zurbano, que invitó a distinguidos referentes a nivel nacional. Bueno, en realidad me traje una ayuda a memoria para darles la bienvenida a este módulo. El módulo, como les decía Martín, es de medicina perioperatoria. La medicina perioperatoria es un concepto bastante reciente. Hasta hace unos años los anestesiólogos eran los médicos del intraoperatorio y han logrado ir ampliando el escenario de trabajo para así ampliar y mejorar y optimizar los pronósticos de los pacientes. En ese sentido, si bien es un módulo que está incluido en varios de estos encuentros y que es clásico volver a hacer una actualización sobre ellos, siempre hay nueva generación de conocimiento basado en la evidencia que existe que nosotros estemos permanentemente actualizados. Elegimos 4 porque no podemos abarcar todo lo que quisiéramos. Elegimos 4 de las patologías que más frecuentemente nos desafían, que siempre se nos presentan nuevos retos a diario. Y esos son insuficiencia renal, el mantener la homeostasis renal e hidroelectrolítica durante el perioperatorio, el abordaje de la anemia con nuevos conceptos que traen los planes ahorradores de sangre, la diabetes mellitus con todo el advenimiento tecnológico que ha venido en cuanto a su tratamiento y el abordaje de la anestesia en el paciente adulto mayor en un país cuya población tiene una población de adultos mayores cercana al 14%. Así que sí será desafiante el aprender nuevos conceptos a ese respecto. Esperamos que los disfruten. Empezamos con insuficiencia renal. La doctora Ivana Prestes va a dar la primera conferencia. Ivana es ex profesora agregada de la unidad académica de anestesiología. Y vamos a comenzar haciendo un pretest con la idea de poder comparar si estas ponencias tienen realmente algún impacto positivo en el conocimiento. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Gracias por la invitación. Yo, como todos saben, hace un tiempito me retiré del departamento de anestesia. No pensaba dar más conferencias. Pero bueno, en realidad es un tema que me parece importante. Que me parece que lo tenemos que tomar no solamente como injuria renal aguda, sino como un tema de lo que es la perfusión tisular, que es una de las cosas que tenemos que mantener, y dentro de ella la perfusión del riñón. Lo que vamos a hacer es un pretest para comparar después a ver si les enseñé algo, si les aporté algo, o bueno, si se quedan con dudas, si están de acuerdo, y a ver esas diferencias justamente al final. Es un paciente de 58 años, coordinado para duodenopancreatectomía, con antecedentes anestésico-quirúrgicos de colecistectomía hace 10 años, con anestesia general sin incidentes. Como antecedentes personales tiene un infarto agudo de miocardio hace 18 años, donde se realiza angioplastia y colocación de stent en la arteria marginal. Actualmente está asintomático y en tratamiento con aspirina, atorvastatina y atenolol. Hipertenso en tratamiento con losartán, 50 miligramos día con buen control, y exfumador. Del examen físico, de la vía aérea tiene una apertura bucal, malampatía 1, cuello sin particularidades, cardiovascular, pulmonar normal. Y de la paraclínica tiene una hemoglobina de 12, 37 de hematocrito, plaquetas 153.000, 4.000 glóbulos blancos, la creatinina plasmática es de 0,9 miligramos decilitro, la solemia de 23, sodio 133, potasio 3,9 y del eco transtorácico tiene una FEBI de 55 con una hipertrofia ventricular izquierda leve y una disfunción diastólica leve, característico de los pacientes hipertensos, e ingresa bloque quirúrgico apneico saturando 99%, PA 130-70 y la última ingesta fue hace 12 horas. Se realiza una monitorización estándar de la ASA, una anestesia general, inducción con fentanilo, como hacemos habitualmente, propofol, relajante muscular con atracurio, y mantenimiento con sevoflurano, Precedex o dexmedetomidina, lidocaína en infusión continua y atracurio. Se coloca vía venosa central y vía arterial para monitorización continua de la presión
Y durante la cirugía, la duración de la cirugía es de 5 horas 30 minutos. De la hemodinamia intraoperatoria tiene un episodio de hipotensión con una PAM de 54 milímetros de mercurio de 3 minutos de duración, que responde a la administración de fenilefrina 100 microgramos. El resto de la cirugía se mantuvo normotenso. La frecuencia promedio fue normal, 76, diuresis intraoperatoria 0,5 mililitros kilo hora. El sangrado estimado fueron 1.000 mililitros y la reposición intraoperatoria de 1.600 mililitros de suero fisiológico. De las gasometrías intraoperatorias al inicio de la cirugía era normal, con un lactato de 1,2. A las 2 horas tiene un pH de 7,29, PCO2 de 29, una PO2 de 250 con FIO2 de 0,6, lactato plasmático de 1,8 y base excess de -4, y con bicarbonato de 20. A las 5 horas tiene un pH de 7,30, PAFI 300, base excess de -3, bicarbonato de 21 y lactato de 2. En el posoperatorio inmediato pasa a la sala de recuperación, lúcido, ventilando al aire, también saturando bien y hemodinamia estable. A las 5 horas del posoperatorio sigue estable la hemodinamia sin apoyo vasopresor ni dinotrópicos y la diuresis es de 0,3 miligramos kilo hora con una creatinina de 1,3. Se ajusta la reposición a 1 litro cada 6 horas de suero Ringer lactato. 18 horas de posoperatorio ASO 55, creatinina de 1,42, hemoglobina de 9, potasio de 4,3, sodio de 141, la pH es de 95, 50 con una media de 64, está sin vasopresores, la diuresis 0,5 mililitros kilo hora y a las 24 horas de posoperatorio tiene una azoemia de 50, creatinina de 1,2, hemoglobina de 8,5, diuresis de 0,7 mililitros kilo hora y sigue con hemodinamia estable, sin vasopresores, sin drogas de acción cardiovascular. Bueno, como les decía entonces, el paciente presentó una injuria renal aguda. ¿Tienen todos para votar? Bien. ¿Dónde miércoles tengo? Muy bien. La reposición intraoperatoria con coloides disminuye el riesgo de injuria renal aguda posoperatoria en cirugía mayor no cardíaca. ¿Sí o no? La reposición restrictiva de fluidos intravenosos disminuye su incidencia y severidad. Y su presencia aumenta la estadía hospitalaria, así como la mortalidad a corto y largo plazo, aun si se resuelve adecuadamente. Bueno, ahora sí vamos a pasar a la presentación. Bueno, lo que vamos a hacer es hablar de injuria renal aguda. Yo puse perioperatoria, pero en realidad es posoperatoria, en cirugía mayor no cardíaca. Puse perioperatoria a propósito porque en realidad todo el proceso que lleva a la injuria renal aguda comienza desde el preoperatorio y nosotros tenemos injerencia desde el preoperatorio o deberíamos tenerlo y en el intraoperatorio, a veces en el posoperatorio inmediato.
Bueno, la importancia radica en la incidencia. La incidencia es sumamente variable de acuerdo a los diferentes trabajos. La injuria renal aguda se estudió en todos los ámbitos, medicina general, pacientes internados, pacientes críticos, siendo casi la cuarta parte de los pacientes críticos para algunos trabajos. En cirugía torácica es un poquito mayor, es alrededor de 10%. En cirugía abdominal, en algunos trabajos dice solamente 1%. Lo que pasa es que varía mucho por los criterios utilizados para la definición de injuria renal aguda y la selección de los pacientes, pero en general ronda alrededor de 6% en cirugía mayor no cardíaca. Primero se estudió en cirugía cardíaca, que es donde tiene una altísima incidencia y mayor severidad. Y después pasamos al escenario nuestro, donde en cirugía no cardíaca, empezando con la cirugía vascular, que también tiene una incidencia muy alta, y después recién se empezaron a estudiar los pacientes que se someten no solo a cirugía mayor, a cirugía intraabdominal en sí misma tiene riesgo. Con respecto a las consecuencias a corto o largo plazo, para el paciente no solo tiene riesgo de repetir la injuria renal aguda en otros escenarios, no solamente si se somete a otra cirugía, sino si tiene otras patologías como una infección, en el caso de sepsis o solamente por la internación, tiene riesgo de enfermedad renal crónica, pero también tiene riesgo de enfermedad cardíaca y neurológica, porque como les decía recién, esto se trata de un tema como la injuria miocárdica, es un tema de hipoperfusión, es un tema de hipoxemia tisular, ¿tá? Que a veces es fácil mantener la hemodinamia adecuada, que es uno de los parámetros más importantes. A veces no es fácil y a veces no evaluamos adecuadamente de acuerdo al tipo de cirugía. O sea, si tenemos una gran cirugía, no basta con valorar solamente el valor de la PAM, y no basta solo con la reposición muchas veces. Y es importante además la comunicación con el cirujano, ver el campo quirúrgico. La reposición antes se realizaba de forma rígida, o no sé si es la palabra adecuada, pero se realizaba en tantos mililitros, kilo, hora. Bueno, eso no es tan así. La reposición es un poco más dinámica de acuerdo a lo que se recomienda ahora y ya hace un tiempo. Con respecto a la prevención, bueno, justamente nosotros, como decía Martita, la idea es que seamos médicos perioperatorios, no solamente anestesistas de la cirugía, solo durante la cirugía. Esto en realidad, si bien está mejorando, no se lleva a cabo en la mayoría de los centros. La idea es que se trate de realizar de esta manera. Esto funciona cuando se realiza en equipo la cirugía, cuando uno los ve en el preoperatorio en policlínica, cuando uno los ve en el preoperatorio inmediato, trabaja más o menos con el mismo equipo y entonces de esa manera sí es mejor, es más fácil prevenirla. Cuando nosotros hacemos un paciente que vemos un ratito antes, es más difícil, pero no imposible porque tenemos estrategias preoperatorias y estrategias intraoperatorias. Y lo otro, una vez diagnosticado o sospechado o viendo que tenemos pacientes con factores de riesgo y que algunas cosas no están del todo bien, no logramos corregirlas, ¿tá? Nosotros podemos actuar rápidamente. No tenemos que esperar que el paciente tenga anuria durante la cirugía o que tenga una acidosis severa, o hacerle vasopresores sin una eubolemia tampoco es adecuado. Entonces nosotros tenemos que estar atentos a toda la evolución de la cirugía, además del perioperatorio, y realizar el tratamiento adecuado de acuerdo a las causas, que si bien es multifactorial, lo más importante es la eubolemia, la normotensión, más que nada la hemodinamia estable y una adecuada oxigenación tisular. Y bueno, y con respecto al seguimiento, nosotros no vamos a ser los que vamos a hacer el seguimiento de un paciente que evoluciona mal, porque vamos a ver que tiene distintos estadios. En general, la mayoría, y por suerte, se resuelve en 7 días, ¿tá? Y en esos casos, bueno, nosotros vamos a vigilarlas no directamente, pero justamente cuando uno trabaja con el cirujano, aunque no trabajes en equipo, pero sí es importante, bueno, preguntarle cómo evolucionó el paciente, que no estaba orinando bien, se le realizó otra creatinina, tuvo otras disfunciones, llegó a hacer una injuria renal aguda o se resolvió esa situación. Eso es importante para nosotros, porque nosotros, vuelvo a repetir, no somos los médicos del quirófano y lo que hacemos nosotros influye en el pronóstico de todos los pacientes en lo renal y en otros órganos.
Por supuesto que el seguimiento a largo plazo de los pacientes que evolucionan mal o que tienen muchos factores de riesgo y tienen una evolución tórpida lo va a hacer el nefrólogo, el que va a decidir si requiere una terapia justamente de reemplazo renal, la forma, el cómo, hasta cuándo, eso lo va a hacer el nefrólogo, por supuesto. Bueno, entonces vamos a definir lo que es una injuria renal aguda. Esta definición es de la CADIO de 2012, ¿tá? Que fue la misma que presenté la otra vez, y es la definición que se usa actualmente. En realidad nosotros definimos solo por 2 parámetros, ¿tá? Lo que es injuria renal aguda, donde importan los valores y la duración. La definimos por una creatinina, un aumento de la creatinina plasmática respecto a la basal mayor o igual a 0,3 miligramos de decilitro, o el aumento a 1,5 veces el valor basal, o una diuresis menor de 0,5 mililitros kilogramo mantenida por lo menos 6 horas. ¿tá? O sea que nosotros si estamos durante la cirugía y el paciente orina 0,2 mililitros kilogramo, termina la cirugía en 4 horas, no podemos decir que tiene, pero tenemos que seguir a ese paciente, porque la cirugía en sí misma puede determinar una disminución de la diuresis por todas las alteraciones que determina. Pero el tema es si esto se prolonga en el tiempo y se acompaña de otros elementos que nos hagan sospechar la posibilidad de que haga una injuria renal aguda, además de si tiene factores de riesgo o no. Bueno, ese es el estadio 1, por supuesto, a medida que aumentan los valores de creatinina o se mantiene durante más tiempo esa disminución de la diuresis o el paciente está en anuria, de acuerdo a eso se cataloga o se estadifica en estadio 2 o 3, ¿tá? Que por suerte son la minoría de los pacientes en el ámbito quirúrgico. Bueno, clásicamente, esto es lo clásico, ¿tá? Como nosotros catalogamos la injuria renal, no solo en el perioperatorio, de causas pre-, intra- y posrenales. Bueno, esto es más o menos así, porque en realidad depende también de la duración de las causas prerrenales y posrenales. Lo que sí importa es que nosotros, si lo vamos a tomar como prerrenal o lo llamemos como queramos, vamos a tener fundamentalmente las causas prerrenales, o sea, cosas que nosotros podemos solucionar para evitar que esto lleve a una lesión. Porque nos vamos a hablar de injuria, pero lo importante es que no llegue a una lesión y tenga una mala evolución. Entonces, ¿cuáles son los factores? La hipovolemia, el bajo gasto, un shock circulatorio, la vasodilatación, por ejemplo, hacemos una anestesia regional y eso no quiere decir que sea determinante de hipotensión porque nosotros sabemos que va a provocar vasodilatación. Por lo tanto, nosotros ya tenemos que estar preparados para tratar esa hipotensión de acuerdo al mecanismo y evitar que sea justamente un predisponente para injuria renal aguda. Y a su vez hay fármacos que alteran la regulación, la autorregulación del flujo renal. ¿tá? Fármacos que administramos nosotros, anestésicos y no anestésicos. Después de las causas intrarrenales, bueno, eso es más del resorte del nefrólogo, pero justamente lo que les decía, si esto se mantiene en el tiempo, pasa a ser una enfermedad renal, ¿tá? Y ahí nosotros sí, no actuamos. Actuamos en las causas, entre comillas, prerrenales, que tenemos que evitarlas o tratarlas rápidamente. Las causas posrenales son específicas de la patología urológica y también se resuelven resolviendo la causa y justamente si no se resuelve genera que ya haya alteración y lesión, daño renal. Bueno, con respecto entonces a las características particulares de la ira peri- y posoperatoria, en cirugía en general hay varias cosas que nosotros tenemos que evaluar desde el perioperatorio, como les decía, que son factores de riesgo, algunos corregibles, otros no, como son las enfermedades crónicas. Además de la enfermedad renal crónica, que además tiene un manejo un poquito más complejo también en el intra y en el posoperatorio, las enfermedades crónicas como las cardiovasculares, la insuficiencia hepática, la diabetes mellitus son factores de riesgo para el desarrollo de injuria renal aguda en sí mismo. ¿tá? El paciente que está en shock circulatorio,
Con respecto al contraste, es un caso muy específico que no voy a entrar en detalles, pero también básicamente lo que requiere es una preparación adecuada de volumen para eliminar el contraste que es nefrotóxico. Después, en toda cirugía también tenemos lo que les decía de la respuesta neuroendocrina a la cirugía y a la anestesia. La respuesta neuroendocrina nosotros la tratamos de disminuir con un adecuado tratamiento del dolor, entre otras cosas. De eso yo no voy a hablar porque hablaron bastante ayer. Y la inflamación que desencadena la cirugía. La inflamación tiene efectos importantes a nivel no solo sistémico en la vasculatura mayor, sino en la microcirculación, y a nivel renal pasa lo mismo. Se puede afectar el flujo renal por afectación vascular o microvascular. Incluso si hay hipoperfusión, la reperfusión también puede generar radicales libres que generan lesión. Por eso es importante estar alertas para prevenirlo, ¿tá? Si hay que tratarla, se trata rápidamente, pero lo mejor es prevenirlo. Y en la cirugía mayor comparte todas estas características con respecto a los factores de riesgo, pero bueno, la adenopancreatectomía, las hepatectomías, las esofagectomías, son pacientes que por lo menos en los lugares que he trabajado yo y en los que trabajo, a pesar de las guías, las recomendaciones eras del ayuno de 6 horas y 2 horas, que es lo ideal y que es lo que indicamos, por algún motivo o no se cumplen o el paciente tiene miedo de tener un ayuno de 6 horas o no reciben, si no pueden tener ingesta por vía oral por diferentes motivos, tampoco reciben una hidratación intravenosa, y la verdad es que es un alto porcentaje, si no todos los pacientes, llegan hipovolémicos y muchos deshidratados. Y eso es un factor predisponente. Esto aumenta la susceptibilidad, por supuesto, y la idea es corregirlo desde el preoperatorio. Por eso es importante la visita previa, no ese mismo día, y tratar de hablar con el internista, hablar con el paciente y dejarle indicado una adecuada reposición y un adecuado ayuno. A su vez, en la cirugía mayor, la mayoría de los pacientes tienen patología neoplásica, que es un factor de riesgo también de desarrollo de injuria renal aguda, tienen anemia y reciben drogas nefrotóxicas, ¿tá? O en el preoperatorio, ¿tá? O también pueden recibir un estudio con contraste previo, entonces hay que esperar el tiempo necesario que recupere la función renal, ¿tá? Y además debe haberse hecho de la forma adecuada, con una adecuada preparación. Bueno, acá repito más o menos lo mismo, pero es lo que está expuesto en la CADIGO. Y tenemos factores que por la exposición a estos determinan un riesgo y factores que hacen susceptible al paciente, y algunos son corregibles y no. Porque la idea mía era señalarles justamente que dentro de los factores de riesgo por exposición, la cirugía mayor no cardíaca en sí misma es un factor de riesgo de injuria renal aguda, independiente de que tenga otros factores. Por supuesto que cuanto más factores sumemos, va a ser mayor el riesgo. Pero ya si estamos ante una cirugía mayor no cardíaca, ya tenemos que estar alertas y pensar en el riesgo de injuria renal aguda posoperatoria, ¿tá? También el uso de drogas nefrotóxicas. Con respecto a los AINES, si bien disminuyen la inflamación, lo ideal es evaluar en cada paciente si los administramos o no, porque sabemos el riesgo de daño renal que tienen y muchas veces lo vienen recibiendo en altas dosis, lo van a recibir en el posoperatorio porque lamentablemente en la mayoría de nuestros lugares de trabajo no tenemos unidades de dolor agudo, entonces la analgesia la realiza el cirujano. Si nosotros tenemos una buena comunicación con el cirujano, bueno, podemos evaluar en cada paciente y decirle, bueno, vamos a esperar determinado tiempo, tenemos otras alternativas. Y además muchos de estos pacientes sometidos a cirugía mayor tienen un catéter peridural, o sea que podemos esperar a la administración de AINES. Y con respecto a la susceptibilidad, son los mismos que les mencioné anteriormente. Todo tipo de patologías crónicas, la edad avanzada también es un factor de riesgo, el sexo femenino. Bueno, y ahí creo que ninguno más aparte de lo que les dije, porque en realidad están muchos presentes en los pacientes que se van a someter a cirugía mayor.
Bueno, ¿y la responsabilidad que tenemos nosotros? ¿Es durante el intra? No, es durante el perioperatorio. ¿Tá? Desde el preoperatorio, en el intra es muy importante, pero en el postoperatorio inmediato también. No porque nosotros vayamos a actuar directamente, pero es como les decía, nosotros hacemos la anestesia de un paciente y somos responsables de las consecuencias no ese día, sino en la semana, en la estadía hospitalaria y a largo plazo. Pero por supuesto que no somos los únicos responsables. El paciente está internado en una sala y es importante la comunicación con el internista, justamente para el mantenimiento de una eubolemia previo a la cirugía, para no administrar fármacos nefrotóxicos, evaluando, por supuesto, riesgo-beneficio, y en el postoperatorio va a pasar lo mismo si va a una sala común. También es importante el rol del cirujano y por eso es importante la comunicación con el cirujano, porque el cirujano quiere tener buenos resultados en general, no solamente de la parte quirúrgica. Él sabe que puede tener otro tipo de complicaciones. Entonces, si nosotros nos comunicamos, nosotros, de hecho, cuando se trabaja en equipo, el mismo cirujano te pregunta, bueno, ¿te parece pedirle tal examen? ¿Querés hacerle vos la analgesia? Que en realidad sería lo ideal, que algunas cosas las manejemos nosotros. Si el paciente va a CTI, por ejemplo, porque tiene un catéter peridural, también estar en comunicación con el intensivista es importante. Y bueno, el nefrólogo tiene el rol del seguimiento, ¿tá? Y nosotros vamos a comunicar a los pacientes que vemos que tienen riesgo y que tienen factores de riesgo o que hubo algún evento intraoperatorio que fue difícil en manejo de la hemodinamia. Y también, más que nada, en los pacientes que evolucionan mal. ¿tá? Porque el paciente puede recuperarse rápido, puede evolucionar a estadios mayores, requerir terapia de sustitución renal o puede desarrollar una enfermedad renal crónica en la evolución. Bueno, esto es un resumen de la presentación que hice hace 5 años y lo que se habla es lo mismo, solo que algunas cosas no estaban tan claramente establecidas y otras sí. La importancia de la fluidoterapia, la hemodinamia, la no utilización de diuréticos, o sea, siempre tenemos miedo en el paciente renal de que esté hipervolémico, pero tenemos que ver el contexto. Por supuesto que si un paciente tiene una falla cardíaca, tiene elementos de hipervolemia hay que corregirlos previamente, pero no están indicados. Si el paciente disminuye la diuresis, no tenemos que hacerle diuréticos como primera elección. No es lo indicado. Y tampoco hay un fármaco o varios fármacos que sean para tratamiento específico de la injuria renal aguda. Se estudiaron muchos fármacos, la dopamina, fenoldopam, etcétera, y no son efectivos. Lo efectivo es tratar la causa. Incluso, bueno, esas eran las guías 2018 y ahí ya se habla de la importancia de la presión arterial en cuanto a valor y a duración. Que nosotros no solo tenemos que mantener un valor mayor de 65 milímetros de mercurio de PAM en pacientes que no son hipertensos, ¿no? Sino que lo ideal es el mínimo tiempo necesario. El mínimo tiempo posible, no necesario. En realidad lo necesario es no tener hipotensión. Bueno, y como seguimos con el tema de la importancia de los fluidos y la hemodinamia, hay millones de artículos, pero quise traer estos 3. ¿Por qué? Porque el ERAS ha mejorado la evolución en muchísimos aspectos, con muchos aportes que tienen que ver con la anestesia, con la cirugía, desde el pre y en el postoperatorio. Por no cumplir algunos de estas recomendaciones, justamente llegan hipovolémicos, pero hay una cosa que después vamos a resaltar y que justamente no se está de acuerdo con la reposición restrictiva. Yo sé que ellos hablan de mantener la normovolemia, pero mucha gente queda con la idea de la reposición restrictiva, balance 0, eso no se recomienda, salvo en casos determinados y de acuerdo al paciente, pero no globalmente. El otro artículo que está en el medio, que es de la New England Journal of Medicine, lo que hace es evaluar lo que es la reposición liberal versus restrictivo. Y es un estudio que tiene un número importante de pacientes y ellos lo que quieren evaluar en realidad es la sobrevida al año libre de morbilidad. Y no encuentran diferencias, pero sí encuentran diferencias en lo que es la incidencia de injuria renal aguda a 30 días.
Este es uno de los tantos estudios, hay muchos estudios que encuentran esto mismo. El otro estudio no habla directamente de la bulimia, pero sí se refiere a cirugía hepática, que es una cirugía mayor. Y lo clásico que nosotros siempre lo que aprendimos es, bueno, vamos a mantener una PVC baja, disminuir el sangrado de esta manera, mejorar el campo quirúrgico para el paciente. Si bien es un estudio pequeño, con un N pequeño, es uno de los tantos, lo que muestra es, compara un grupo de pacientes donde se realiza terapia guiada por objetivos, ¿ah? Y otro grupo de pacientes donde el objetivo es la PVC baja, que es lo clásico. En el grupo de terapia guiada por objetivos la PVC fue mayor, pero no se notaron diferencias en el campo quirúrgico. Fue un estudio ciego, el cirujano no sabía en cuál estaban haciendo terapia guiada por objetivos y en cuál el objetivo era la PVC baja, ¿tá? Y no encontraron, ya les digo, diferencias en el campo, ni mayor sangrado en aquellos que tuvieron la PVC más alta, que fue el grupo de terapia guiada por objetivos. Por eso digo que hay muchas cosas que están en revisión y que nosotros no vamos a evaluar solamente con la PAM. Es importante tener el concepto de que no hay un único monitor, no hay un único fluido y una única forma de administrarlo. Hay que evaluar al paciente en su conjunto. Bueno, y de acuerdo al consenso actual de 2021 de Nephrology, que son los expertos, que por lo menos por lo que yo preparé la otra vez y ahora, es como que ahora hay más estudios sobre injuria renal aguda. Y bueno, de las estrategias que nosotros podemos tomar, entonces como le decíamos, desde el preoperatorio. Las recomendaciones no tienen una evidencia muy fuerte, pero bueno, lo que se considera, por ejemplo, con respecto a lo que decíamos de la medicación, que puede ser nefrotóxica, se evalúan cada paciente. Con respecto a los IECA y a los ARA2, así como cuando hablamos desde el punto de vista cardiovascular, siempre está la discusión suspenderlos, no suspenderlos por el riesgo de hipotensión. Bueno, acá también, si bien es una recomendación 3D, o sea que bueno, hay que evaluarlo muy bien, pero puede ser una recomendación en pacientes que mantienen una normotensión, que no tienen otro fármaco, que tienen otros factores de riesgo, porque lo importante es eso, evaluar en cada paciente los factores de riesgo que tienen para ver si realmente les suspendo, en este caso los IECA, que me alteran la autorregulación y que además me van a generar hipotensión. Pero bueno, eso, como les digo, evaluar otros factores de riesgo y en cada paciente. Y por otro lado, lo mismo con los AINES. Se evalúa riesgo-beneficio porque nosotros sabemos que tenemos otras opciones para calmarlos en el preoperatorio y en el intraoperatorio más opciones aún porque tenemos drogas intravenosas que podemos manejar que de repente en la sala no se pueden administrar. Eso en cuanto a las recomendaciones preoperatorias. En lo intraoperatorio, que es en lo que nosotros pensamos que, bueno, ahí sí es donde jugamos y sí jugamos ahí, pero no es solo ahí, lo que les decía recién. No usar regímenes de administración restrictivo o balance cero en cirugía mayor electiva no cardíaca. Están asociados a injuria renal aguda. Nosotros lo que tenemos que tener sí es una normovolemia. Tampoco se realiza la reposición fija, como les decía, 15 mililitros kilo hora porque es una gran cirugía, no. Lo que se hace generalmente es mantener una reposición basal de 1 a 2 mililitros kilo hora y de acuerdo a la terapia guiada por objetivos, que también es una recomendación, su realización, ambas son recomendación 1B, los objetivos pueden ser variables de acuerdo a la disponibilidad de nuestros monitores, pero también podemos sumar indicadores indirectos de hipoperfusión o de hipoxia tisular, como el ácido láctico, como la presencia de acidosis. Tenemos que estar en contacto con el cirujano, ver el campo quirúrgico, ver el sangrado, ver la curva de la PAM. No es importante el valor solamente, es importante el delta PP.
Entonces, se recomienda la terapia guiada por objetivos con cargas de volumen cuando vemos que justamente la curva, el delta PP, aumenta, cuando vemos que empieza a aumentar el lactato, empieza a haber un poco de acidosis, empieza a disminuir la diuresis, más que nada en cirugías largas. Bueno, entonces ahí vamos a hacer una carga, ¿sí? Lo otro, bueno, el de la PAM que mostramos hoy sigue la misma recomendación, mayor de 65 por lo menos de PAM. Y por supuesto que en los pacientes hipertensos esto va a ser mayor. ¿Cuánto? No sabemos, depende de las cifras que maneje el paciente, pero cuanto mayor, mejor. Es preferible que esté un poco hipertenso, ¿tá? O dentro de los valores más altos de la normotensión, ¿tá? Y lo mismo, no vamos a administrar vasopresores ni mantenerlos mucho tiempo si el paciente no está eubolémico. Los vasopresores se usan si la causa es vasodilatación, ¿tá? Y se usan si es cuando el paciente está hipovolémico, junto o después de ponerlo normovolémico, ¿tá? Los cristaloides balanceados perioperatorios son los recomendados en lugar de suero fisiológico. Los que me conocen saben que yo cuando entro en una sala y veo que está colgado suero fisiológico, ya les digo, bueno, me voy porque no lo puedo ver. No estoy diciendo en una cirugía de media hora, no pasa nada, pero el suero fisiológico, de fisiológico no tiene nada, es cloruro de sodio y en las recomendaciones para la salud en general se recomienda dieta libre de sodio y nosotros hacemos una carga imponente, si es una cirugía mayor, lo que hacemos es generar hipercloremia, acidosis hiperclorémica, injuria renal aguda y en muchos casos necrosis tubular aguda y lesión renal. Entonces, el suero fisiológico no es de elección. Sí sería ideal el Ringer sin lactato, pero bueno, si ante Ringer con lactato y suero fisiológico, Ringer con lactato, ¿tá? O sea, ya les digo, a los que trabajan conmigo, yo entro en una sala, veo suero fisiológico y me voy. Bueno, de las otras recomendaciones, estrategias postoperatorias, vamos a continuar con lo mismo. Otra cosa que no les dije. Los coloides tampoco están recomendados. ¿Por qué? Porque los coloides que nosotros tenemos, sean los almidones, sean las gelatinas, tienen efectos adversos, ¿ah? Y en realidad el verso de que se mantienen más tiempo en el intraoperatorio es en condiciones, en el intravascular, es en condiciones fisiológicas. No son las condiciones en las que estamos en una cirugía. Por lo tanto, los coloides van a pasar también al intersticio. Entonces, no están recomendados, excepto en situaciones que las cantidades de cristaloides son muy importantes y no tiene indicación de transfusión, porque de repente vino con 16 de hemoglobina, sí, sangró, también está vasodilatado, le tuve que hacer una cantidad de cristaloides. Bueno, puedo hacerle en muy pocos casos albúmina, pero en dosis bajas y además es cara. Bueno, con respecto a las estrategias postoperatorias, continuamos con lo mismo. Seguimos. La idea en el postoperatorio, en la recuperación, en la mayoría de los lugares es que el paciente esté un ratito. Yo sé que es difícil en la mayoría de los lugares que los pacientes se queden mucho rato porque enfermería quiere sacarlos porque hay que operar a otros pacientes y no hay lugar. Pero en realidad lo ideal es que los pacientes se queden un tiempo importante en el que nosotros podamos seguir vigilándolos. Vigilándolos con la monitorización, por lo menos con la PAM, vigilando la diuresis, haciendo gasometría si nos genera dudas de este paciente desarrollará una injuria renal aguda, que también ya nos da el valor de creatinina, la gasometría como veíamos en la historia que mostramos inicialmente. Entonces es importante la vigilancia también en cuanto al manejo del dolor. A veces nos preguntan los intensivistas, por lo menos en los pacientes que hago yo en una mutualista, ¿y por qué vino ahora a las 7:30 de la tarde si salió a la 1 o a las 2 de la tarde de la cirugía? Y bueno, porque quiero controlar que siga en normotermia, hemodinámicamente estable, que no tenga dolor, que siga orinando bien. Y esas son cosas que siempre que podamos hacerlas es importante. Si no, si tiene factores de riesgo
y algún elemento que nos haga sospechar la posibilidad de injuria renal aguda postoperatoria, tiene que ir a un cuidado vigilado. No necesariamente un CTI, en el caso de los pacientes que no tienen catéter peridural. El tema es ponernos en contacto con el médico a cargo y con el nefrólogo para que sepa que este paciente puede llegar a tener una injuria renal aguda postoperatoria. El otro tema importante es el mantenimiento de la glicemia, porque la hiperglicemia también aumenta el riesgo de injuria renal aguda. No necesariamente mantener la normoglicemia, pero sí siempre por debajo de 180. Esto es similar a lo que ocurre en cirugía cardíaca. Bueno, si suspendimos los IECAS vamos a reiniciarlos lo más pronto posible, pero siempre que el paciente esté estable hemodinámicamente y se haya recuperado o no haya tenido una injuria renal aguda. Y bueno, con respecto al ERA, lo que decíamos hoy, se van a implementar las estrategias que la mayoría son beneficiosas, no lo que tiene que ver con la terapia restrictiva o balance cero de fluidos. Bueno, ahora lo más importante, ya lo vimos de las guías, esto es del postoperatorio y es continuar con lo mismo, No existe un fármaco ideal, se trata la causa, la etiología, el mecanismo fisiopatológico, de la misma forma se monitoriza igual, se sigue igual, pero de postoperatorio nos va a hablar después y el seguimiento el doctor Ferreiro. Este es justamente el algoritmo justamente de manejo en lo que tenemos que ver en las primeras etapas nosotros. Y a la derecha lo que vemos es justamente las posibles evoluciones que, bueno, va a seguir el nefrólogo. Entonces, cosas grandes, identificar los factores de riesgo para prevenirlo y un diagnóstico y tratamiento precoz. Perdón, esto anterior de la cistatina lo había puesto porque en realidad muchos marcadores se han estudiado y el doctor Ferreiro cuando me comentó de la cistatina sé que se usa como predictor, pronóstico, mejor que el clínico de creatinina. Me empecé a buscar material y dije, bueno, lo voy a mostrar nada más, pero es abrumador la cantidad de trabajos que hay que avalan su uso y de hecho se está por implementar en algunos lugares acá en Uruguay. Y tenemos los puntos clave, que ya se los dije 500 veces, pero quiero que lo lleven grabado. La injuria renal aguda aumenta, sí, la morbimortalidad a corto y a largo plazo. Evaluar los factores predisponentes desencadenantes, tratarlos, tratar de evitar la injuria. El diagnóstico ya lo sabemos que es por la creatinina y la diuresis, pero importa el valor y la duración y de acuerdo a los valores también es el estadio. Bueno, no solo la PAM, lo que no les dije hoy, bueno, si tenemos un monitoreo, por ejemplo, de eco transesofágico, evaluamos la volemia y evaluamos la contractilidad, porque vamos a tener pacientes con cardiopatía isquémica. No tengamos miedo de realizarles volumen, lo haremos con más cuidado y si tenemos un monitor que nos permite evaluar la volemia, bueno, mejor. Lo otro, el mecanismo fisiopatológico, lo mismo que ya les dije, pero se los quiero repetir justamente para que quede grabado. No diuréticos, no suero fisiológico, no coloides. Bueno, y lo importante es tomar en cuenta que la cirugía mayor no cardíaca en sí misma es un factor de riesgo, no la anestesia, más allá de las repercusiones que tenga, porque nosotros ya las conocemos y las vamos a tratar adecuadamente para prevenir la injuria renal aguda. Bueno, muchas gracias. Continuamos con la ponencia del doctor Alejandro Ferreiro. El doctor es nefrólogo, es grado 4 de la Unidad Académica de Nefrología de la Universidad de la República. Bueno, muchas gracias a todos, gracias a toda la colectividad de anestesiólogos por invitarnos a participar, a los nefrólogos, a hablar de riñones, la víscera obligada, ¿verdad? Siempre se habla del corazón, pues donde está el amor y los sentimientos del cerebro, que están los pensamientos, y de los riñones nadie se acuerda, porque sirve para la parrilla, con suerte, y poca cosa más. Ahí.
Perfecto. Estos son mis conflictos de interés que están vinculados a algunas conferencias brindadas a la industria, proyectos financiados por entidades oficiales y el haber integrado algunos directorios de organizaciones científicas. Ninguno de ellos tiene conflictos con esta conferencia. Como vamos a estar abordando los aspectos del manejo postoperatorio de los pacientes que desarrollan injuria renal aguda o que tienen factores de riesgo para la misma, vamos a desarrollarlo en estos próximos 20 minutos con esta hoja de ruta, donde repasaremos aspectos fisiopatológicos, el diagnóstico, el tratamiento y pronóstico de las complicaciones renales en el postoperatorio. Y entonces, desde el punto de vista fisiológico, recordar primero, en primer lugar, que por lo general en el pensamiento de los médicos se piensa en los riñones como el órgano que filtra, pero yo creo que hay que pensarlo de una forma mucho más holística y adecuada a lo que es la función del riñón, que es el órgano que filtra, como lo muestra bien. No, creo que el puntero no funciona. Ahí apareció. No filtra a nivel de glomérulo, pero después en el sector tubular es donde se procesa ese filtrado. Normalmente ese filtrado glomerular, que es de 120 mililitros por minuto, en realidad si ustedes lo llevan al día son 180 litros por día. O sea, nadie viviría si esos 180 litros no son procesados y reabsorbidos a nivel tubular. O sea que las funciones que tienen los riñones son múltiples. Además de filtrar y eliminar urea y creatinina, que es la forma que nosotros tenemos de medir la función renal, obviamente participan fuertemente en lo que es el control del balance hidroelectrolítico ácido-base, también en lo que es no solo la composición, sino la distribución de los volúmenes corporales entre el intraextravascular, el intracelular, sobre todo a través de las modificaciones de la osmolaridad plasmática, el control fosfocálcico, el control de la presión arterial, la hematopoiesis, pero también es un órgano que está encargado en la eliminación de mediadores de la inflamación. Entonces, cualquier situación que haya una inflamación sistémica, los riñones cuando funcionan son importantes para la eliminación, como pasa en la sepsis, pero pasan a ser una bomba formadora de mediadores inflamatorios cuando están enfermos. Pero hay un concepto que quiero que tengan en cuenta, porque nosotros pensamos por lo general en la función renal estable del individuo estable en situación basal y pensamos, por ejemplo, en la evaluación preoperatoria, que cuál es el valor de creatinina para tener una estimación del filtrado. Decimos, si el individuo tiene una creatinina normal, tiene una función renal normal. Pero los riñones tienen una capacidad de la cual nos olvidamos, que es la reserva funcional, que es aquella que permite hacer frente a situaciones de estrés o de sobrecarga, como puede ser una sobrecarga, una ingesta proteica masiva, después de, por ejemplo, de la cena que tuvieron ayer con los invitados extranjeros, ¿verdad? O puede ser una cirugía mayor, un politrauma, una enfermedad de cualquier tipo. Y esa reserva funcional permite que el filtrado pase normalmente de 120 a 180 mililitros por minuto. Y muchas veces está afectada. Esa reserva funcional está afectada, por ejemplo, en las personas añosas, donde hay una pérdida fisiológica de la función renal. Y es normal que una persona de 80 años tenga un filtrado de 50 mililitros por minuto, pero también pasa en el diabético, en el hipertenso, en las personas que tienen enfermedad renal crónica. Entonces, a pesar de que tengan una función renal que parece ser normal, en realidad la pérdida de la reserva funcional los pone en una situación de riesgo. Entonces, esa pérdida de reserva funcional hace que frente a una sobrecarga particular, como puede ser la cirugía mayor cardíaca o no cardíaca, tengamos los renos flaquitos, ¿no? Los riñones con poca capacidad de llevar adelante esa carga. Y esto se manifiesta tiene un contexto fisiopatológico que lo explica. Uno de ellos es la pérdida de la autorregulación. Los riñones tienen como circulación porta, tienen la capacidad de regular el filtrado y el flujo sanguíneo renal, que es el 20% del gasto cardíaco, dentro de un margen importante de presión arterial, manteniendo el filtrado, pero no solo el filtrado, sino también manteniendo la perfusión que da la oxigenación a nivel tisular. Pero cuando existe una pérdida de la reserva funcional, como pasa en todos estos casos que yo le decía, el añoso, diabético, hipertenso, la perfusión renal, no solo para filtrar, sino también para perfundir los riñones desde el punto de vista vital, pasa a ser dependiente directamente de la presión arterial. Entonces, sobre todo en las situaciones de hipotensión arterial, es cuando ocurre una pérdida muy importante de la perfusión renal.
Y esto tiene una implicancia no solo en el filtrado, sino también en la capacidad renal de manejar desde el punto de vista hidroelectrolítico y ácido base. Entonces, en azul es la situación en la cual los parámetros, digamos, en los cuales los riñones son capaces de mantener la composición y sobre todo el volumen de los líquidos corporales en situaciones de deshidratación y de sobrehidratación. En la deshidratación, reteniendo agua y sal; en la sobrehidratación, pudiendo eliminarla. Pero cuando hay pérdida de la reserva funcional, ese margen se estrecha mucho y pone al individuo en riesgo de tener complicaciones vinculadas a la pérdida de líquido, porque no lo puede mantener, o en caso de sobrehidratación, sobre todo con el aumento de la cantidad de sodio corporal, de estar en una situación de congestión vascular. Y esto no es menor, porque actualmente sabemos que la congestión vascular es un determinante muy importante de enfermedad renal aguda. Antes pensábamos solo en la hipotensión y decíamos la PAM, demos volumen, expandamos al paciente. Hoy sabemos que en el paciente que tiene cardiopatía o no cardiopatía, el aumento de la congestión venosa a través del aumento de la presión venosa en el circuito esplácnico también es un generador importante de enfermedad renal aguda. Entonces es por eso que ustedes saben que hoy, cuando pensamos en manejo de los pacientes, no solo desde el punto de vista renal, pero sí también desde el punto de vista renal, la evaluación con medidas no invasivas de cuál es la situación de volumen es sumamente importante. Entonces, por eso es que está toda la onda, y está bien, del uso de Vexus, por ejemplo, como una actividad al lado de la cama del paciente que permite evaluar cuál es la situación de volumen. Esto se puede hacer perfectamente en el postoperatorio, evaluando cuál es la congestión a nivel esplácnico, ¿verdad?, a nivel renal y a nivel cava, para tener una idea de volumen y manejarlo para tratar de evitar la injuria renal aguda por sobrehidratación, ¿verdad? Y estos son aspectos que tendríamos que ir incorporando progresivamente. Entonces, es un poco el concepto, si bien es por un lado no deshidratar, pero tampoco inundar. Entonces, ese concepto es extremadamente importante porque quienes tienen la llave de ese manejo son los anestesistas en el intraoperatorio, ¿verdad? En la evaluación de cuál es la frecuencia de injuria renal aguda, estos son datos nacionales, es de una posgrado en nefrología, en la cual la doctora Prestes fue su tutora. Hizo una evaluación de la frecuencia de injuria renal aguda en cirugía mayor no cardíaca en el Hospital de Clínicas, en 31 pacientes de todo tipo de cirugía mayor, y lo que encontró es nada menos que 6 de 31 pacientes tuvieron injuria renal aguda. O sea, el 20% de los pacientes que van a cirugía mayor en el Hospital de Clínicas y con todos los cuidados desarrollan injuria renal aguda. Y los principales determinantes que encontró fue la hipotensión arterial y el shock. O sea que obviamente, más allá de lo que yo decía, cuidado con la sobrehidratación, tener en cuenta que el manejo intraoperatorio tiene un impacto importante en el desarrollo de injuria renal aguda en el postoperatorio. Otro aspecto es cómo hacemos diagnóstico, porque todo esto, desde el punto de vista fisiológico, está muy bien, pero decimos, bueno, ¿cómo hacemos diagnóstico de injuria renal aguda en un periodo de una cirugía de 6 horas? O en el postoperatorio de 3-4 horas en la sala de recuperación posanestésica, para ajustar nuestra estrategia terapéutica para que el paciente le vaya lo mejor posible. Y bueno, desde el punto de vista diagnóstico, lo primero es, bueno, el establecimiento de riesgo. O sea, si nosotros vemos cuál es la evolución temporal de la falla renal en el paciente que se somete a una situación determinante, como puede ser una cirugía mayor, primero estableceremos cuál es la situación de riesgo del paciente, después evaluaremos el filtrado glomerular y trataremos de tener una troponina renal para evaluar daño y no solo alteración de la función medida por la creatinina. Porque con la creatinina el filtrado es como tratar de hacer diagnóstico de infarto de miocardio con el ecocardiograma. Nosotros precisamos además ver que hay daño celular de alguna forma. Entonces, ¿cómo pensar? Y esto yo siempre se lo digo a los estudiantes. O sea, hay como 3 grandes determinantes cuando pensamos en riesgo en cualquier situación en el ámbito de la asistencia. El riesgo está vinculado, por un lado, y pensando en injuria renal aguda, por un lado, en la edad y comorbilidad de los individuos, por el impacto que tiene sobre la reserva funcional. Por otro lado, la evaluación de la funcionalidad renal per se, que se evalúa con la creatinina o la cistatina. Y por otro lado, el tipo y severidad de la anoxa. Aquí, hablando de cirugía mayor, ya sabemos que la anoxa es severa, o sea, por lo cual está impactando, y sabemos que en aquellos pacientes que tienen alteración de la función renal o mayor edad y comorbilidad, el riesgo va a ser mayor. Pero hay un cuarto círculo que es en las complicaciones del proceso de cuidado. Entonces ahí es donde podemos actuar en qué es lo que se hace antes de la cirugía
por ejemplo, la administración de contraste previo, fármacos nefrotóxicos, lo que se hace durante la cirugía y en el postoperatorio para tratar de disminuir la entidad del daño. Y es por eso que los nefrólogos, siempre que vemos un paciente con injuria renal aguda, tenemos el mismo verso, que decimos causa multifactorial. Y siempre dicen lo mismo, que es multifactorial. Y bueno, la injuria renal aguda es un síndrome multifactorial, y así hay que pensarlo, no hay otra. O sea que tenemos que pensar como concepto que en el caso de la cirugía mayor, por lo general, la injuria renal aguda se da en el contexto de un proceso asistencial donde muchas veces el daño renal ya viene, pero no hicimos el diagnóstico, porque todavía no se modificó la creatinina. ¿Y por qué? Porque la creatinina aumenta como catabolito muscular, aumenta en las horas o días posteriores a la caída del filtrado. Entonces pueden tener una caída del filtrado, como pasa en una nefrectomía total de un paciente monorreno a 0, y la creatinina va a subir a los 2 días. Y si el paciente tiene poca masa muscular, va a subir a los 3 días. Y si es un amputado supracondilio, a los 3 o 4 días. Es ahí donde juega la cistatinase, que es un marcador que se está promoviendo usarlo, y ustedes van a empezar a ver pacientes con medición de cistatinase. Tienen que saber qué es en esas situaciones para mejor estimar filtrado, ¿verdad? Y bueno, y estos son los criterios diagnósticos de los que hablaba la doctora Prestes, basados fundamentalmente en la creatinina. Pero ¿qué pasa? La creatinina es tardía. Entonces tenemos otra forma de evaluar injuria renal aguda, que es a través de la diuresis, que es lo que está en celeste, de la cual nos olvidamos. Es difícil medir la diuresis, yo no sé por qué, pero nadie mide la diuresis. Y si cae la diuresis durante 6 horas o 12 horas a esos niveles, es la forma más sensible y específica de hacer diagnóstico de injuria renal aguda cuando cae la diuresis. Entonces, a mí me gustaría que aquel aparatito, y le pregunté allá y le pregunté al otro vendedor si medían diuresis. Y no, miden presión arterial, oxigenación, pero la diuresis no. Sin embargo, podemos hacer diagnóstico de injuria renal aguda midiendo la diuresis. Y el problema que tenemos, además, que esta clasificación de injuria renal aguda no aporta clasificación etiológica, no dice cuál es la causa, si es por hipotensión, por sepsis, por nefrotoxicidad. No aporta clasificación de la patogenia, cuál es el mecanismo que está en marcha, ni tampoco cuál es el fenotipo. Ese es un fenotipo que va a evolucionar a la peoría o a la mejoría, lo cual tiene implicancia desde el punto de vista pronóstico. Y además, para complicar un poquito más la cosa del punto de vista del manejo postoperatorio que nos pasa a los nefrólogos cuando nos consultan por un paciente que le cayó la diuresis, pero todavía no subió la creatinina, es que en realidad existe una reducción fisiológica de la diuresis vinculada al propio proceso de la anestesia por los fármacos que utilizan, por la liberación de aldosterona durante el acto anestésico. Y por otro lado, la creatinina tiende a disminuir por hemodilución, porque si al paciente se le aportan soluciones salinas de cualquier tipo, balanceadas o no balanceadas, la creatinina va a bajar. O al revés, puede subir mucho si hay rabdomiólisis, como pasa en las cirugías de alta complejidad. Entonces nos pasa a todo el personal de salud que en el diagnóstico de la injuria renal aguda vamos corriendo de atrás. Vamos corriendo a veces con 24 o 48 horas de atrás de lo que está pasando a nivel de los riñones. Entonces, para tomar medidas que sean de impacto en el posoperatorio para limitar la extensión de la lesión, tenemos una limitante. Es por eso que debemos sospechar la injuria renal aguda cuando el contexto clínico lo establece. Contexto clínico, paciente con factores de riesgo preoperatorios, que está en una cirugía mayor, que tuvo hipotensión, que tuvo, mucho sangrado, por ejemplo, que tuvo mucha reposición, que venía con nefrotóxicos, pensarlo. Ojo que este paciente puede estar desarrollando una injuria renal aguda. Pero entonces, en esa etapa, que si ustedes miran cuál es el proceso de la injuria renal aguda a lo largo del tiempo, y este esquema lo muestra muy bien, donde primero ustedes tienen, bueno, está ordenadas la creatinina y en abscisas el tiempo, la evolución, tiene el individuo que tiene fragilidad o riesgo renal. Después viene una etapa subclínica de injuria renal aguda, porque todavía no aumentó la creatinina y cayó la diuresis, pero sí hay lesión celular. Y después la injuria renal aguda que diagnosticamos, por ejemplo, con los marcadores de función renal, como es la creatinina, pero hay todo un área en la cual estamos ciegos de qué es lo que está pasando a nivel renal. Y es aquí que se puede actuar a nivel del peri y posoperatorio para tratar de limitar el daño. Yo siempre pienso, esto es como que si estuviéramos mirando el partido de fútbol, ¿verdad? Cuando estamos en esta etapa verde es cuando vemos a los jugadores en la cancha. Pero sabemos que buena parte del partido se juega en el entrenamiento previo, en el calentamiento previo, ¿verdad? En qué es lo que está pasando antes de que se juegue el partido. Entonces ahí hay mucho para hacer.
Entonces, para hacer el diagnóstico, y ustedes van a tener, probablemente van a familiarizarse en los próximos años, pues ya está disponible en el mundo, el uso de la troponina renal. El paciente que tiene alto riesgo, hacer el diagnóstico antes de que suba la creatinina o caiga la diuresis, y para eso ya está validado por la FDA el uso de esta enzima que está en rojo, que es el producto del punto de vista comercial, se llama Nefrocheck, el cual aún es una enzima que una vez que hay daño renal para el ciclo celular tubular y se elimina en la orina y aumenta en sangre también muy precozmente a las 3 horas, a 6 horas, y permite hacer el diagnóstico en pacientes de riesgo que todavía no subió la creatinina. Entonces yo me imagino esos 31 pacientes de la monografía de la doctora Urroz, hubiera sido bueno medir Nefrocheck y ver qué pasaba, por haría el diagnóstico 48 horas antes del ascenso de creatinina. ¿Y por qué es esto importante? Porque ya está demostrado, primero en cirugía cardíaca en 2017, pero esto ya en trauma, en emergencia, en cirugía mayor no cardíaca, que el uso de este método diagnóstico, cuando se hace el diagnóstico en las primeras 6 horas, que es este punteado, porque aumenta en las primeras 6 horas, de que hay lesión tubular, pero todavía no aumentó la creatinina, y se optimiza el cuidado médico, optimizando el manejo de fluidos, la presión arterial, sacando los nefrotóxicos, disminuye significativamente la frecuencia de injuria renal aguda, la estadía hospitalaria, la mortalidad de los pacientes. Y es como hacer el diagnóstico con una troponina cardíaca. Entonces, muy probablemente, cuando tengamos Nefrocheck en Uruguay, uno de los ámbitos de aplicación va a ser la cirugía mayor, en lo cual le diríamos a todos los pacientes que tienen alto riesgo, sería bueno que a las 3 horas le midan Nefrocheck y si da positivo, pongamos el cuidado máximo porque eso tiene impacto en los pacientes. Y eso es manejo posoperatorio. Y hay otro aspecto también que es la inclusión de la inteligencia artificial. Vi que en el programa ustedes lo tenían y en realidad ya la inteligencia artificial se está incluyendo con los registros electrónicos en el diagnóstico precoz de injuria renal aguda y particularmente en el ámbito quirúrgico porque el uso de datos del paciente que tiene que ver con presión arterial, diuresis, fármacos que recibe, etcétera, etcétera, permite generar alertas electrónicas que dice este paciente va a desarrollar una injuria renal aguda horas antes de la desarrolle. Y por lo tanto también tomar medidas especiales para su cuidado en el posoperatorio. Y estas alertas electrónicas funcionan fundamentalmente en aquellos pacientes en los cuales la creatinina es una mala estrategia diagnóstica y es en el sexo femenino, en los añosos, en los pacientes que tienen menor creatinina de inicio, que están desnutridos y que tienen poca reserva funcional renal. O sea que muy probablemente en el futuro ustedes tengan alertas electrónicas para injuria renal aguda también en el ámbito de la cirugía. Entonces, la detección precoz en el momento actual está basada fundamentalmente en el uso de calculadores de riesgo, por un lado. Por el otro lado, el evaluar la diuresis en la sala de recuperación post-anestésica, el uso de biomarcadores como es Nefrocheck y el uso de alarmas electrónicas. Del punto de vista del tratamiento y del manejo posoperatorio, aquí hay un concepto que también quiero que les quede, porque el concepto habitual de injuria renal aguda era que es un hit que pega en el riñón y después con el tiempo se recupera y no pasa nada. Sin embargo, hoy sabemos que hay diferentes fenotipos evolutivos, que están aquel que tiene la injuria renal aguda y recupera totalmente, está aquel que no recupera nada y está aquel que recupera y recae y se mantiene un nivel de función renal peor o que recae varias veces. Y hoy sabemos que el individuo que tiene los fenotipos de reiteración de ira o que no recupera completamente, y estamos hablando de un plazo de menos de 7 días, tiene muchos peores resultados a corto y largo plazo. Por lo tanto, hacer diagnóstico precoz y tomar medidas que protejan los riñones tiene impacto sobre los pacientes y la evolución. Y ahí volvemos a la fisiología, o sea, como todo, ¿no? La fisiología, la fisiopatología y la clínica. Entonces, si nosotros sabemos cuál es la fisiología de la injuria renal aguda en el paciente perioperatorio y que la misma está vinculada a la hipotensión arterial, también al aumento de la presión venosa, ¿verdad? El uso de fármacos tóxicos, ¿verdad? La sepsis, la inflamación, es lo que tendremos que manejar. Y ahí simplemente voy a mostrar 3 aspectos, que es el siguiente. Primero, la sobrehidratación excesiva, así como la hidratación inadecuada, se asocia a malos
resultado desde el punto de vista nefrológico. Eso está demostrado tanto para el desarrollo de injuria renal aguda, como está a la izquierda, como que aquellos que tienen estadio 1 progresen a estadio 2 y 3. Por lo tanto, en aquellos pacientes, y la recomendación, que tienen riesgo, primero hay que hidratarlos bien, pero si tienen poca reserva funcional, no sobrehidratarlos. Y ojo con la carga de sodio. 3 litros de solución isotónica, que no es fisiológica, le estamos dando 27 gramos de sal a un paciente. Yo le digo, ¿cuántos pacientes ustedes en la policlínica le dicen, coma 27 gramos de sal por día? Son 9 gramos por litro. Y además estamos dando una cantidad excesiva de cloro, 154 milivalentes por litro, cuando la cloremia normal es 103. Entonces, hay que ser cuidadoso con el manejo para no pasarnos para el otro lado. Por otro lado, bueno, el cloro además es tóxico por sí mismo. O sea, esto está ampliamente demostrado, por lo cual es la razón por la cual se recomienda el uso de soluciones balanceadas. Y es así que las guías a las cuales ya hizo referencia anteriormente Ivana, no voy a volver a repasarlas porque ya ustedes las conocen. Es así que, y ya para ir culminando, les quiero decir, nosotros tenemos algunos misterios dentro del paciente perioperatorio. Y uno es qué pasa en la sala de recuperación posanestésica. Discúlpenme que lo digan, pero cada vez que nos llaman a una consulta de un paciente, no en la recuperación, pero que sí tuvo una ira, tenemos todo el registro de lo que pasó en el intraoperatorio, todo lo que pasó en el preoperatorio, todo. Y en la recuperación posanestésica, salvo que haya historia electrónica, se pierden los registros, no sabemos qué pasó, no tenemos control de presión arterial. Yo creo que ahí hay un área de mejora, pensando por lo menos en renal, no sé, en otras áreas ustedes lo verán. Y el otro gran misterio que tenemos es la neurocirugía. Es una cirugía mayor que no desarrolla injuria renal aguda. Nadie sabe muy bien por qué, pero parece ser que es porque no hay manipulación abdominal, no hay hipertensión abdominal, el manejo de fluidos es diferente, pero por alguna razón, si un paciente neurocrítico tiene una ira, es porque tiene otra complicación, por lo general séptica. Eso es como un ABC que manejamos en nefrología. Y para terminar, simplemente, porque ya estamos en el filo del tiempo, 2 palabras acerca de diálisis, que nosotros ya no le llamamos más diálisis. Queda más lindo decirle purificación sanguínea extracorpórea. Vamos a llamar al médico que va a indicar purificación sanguínea extracorpórea. No, porque está basado eso en que en realidad la purificación sanguínea, porque no solo sacamos urea y potasio, sino que la idea es dar reemplazo de las funciones renales, todas, las de filtrado, pero también las tubulares, y soporte multiorgánico, ¿no? El edema pulmonar, el edema encefálico, la translocación bacteriana. Entonces, hay indicaciones, porque yo sé que nos llaman a veces los anestesistas de un paciente que está en anuria con hiperpotasemia para dializar. Las indicaciones actuales, urgencia, en paciente quirúrgico y fuera de cirugía, son estas, están consensuadas hace un año. En el paciente crítico, ¿no? Como es el paciente posoperatorio grave, que es, las indicaciones son urgentes, es la hiperpotasemia severa refractaria, la acidosis refractaria, el edema pulmonar refractario que al tratamiento médico. Entonces, siempre hay que iniciar tratamiento médico de la hiperpotasemia, de la acidosis. Eventualmente, el edema pulmonar puede tener indicación los diuréticos, por ejemplo, cuando el paciente ya tiene edema pulmonar, no como profilaxis. O sea, la profilaxis de la ira no es con diurético, al revés. Hemos demostrado en el Uruguay que aumenta el riesgo, sino como tratamiento, ¿verdad? Hay otras indicaciones urgentes, como pueden ser algunas intoxicaciones. Hemos visto, por ejemplo, rabdomiólisis por propofol, que lo hemos visto. Indicaciones no urgentes. Y esto lleva a que además el nefrólogo va a tener en cuenta otros aspectos que tienen que ver con la severidad de la injuria renal aguda, cuál es el curso clínico que espera que tenga, cuáles son los riesgos que puede tener el tratamiento de diálisis per se, ¿verdad? Entonces, es ahí donde el trabajo conjunto entre anestesiólogos, cirujanos, licenciados en enfermería y los nefrólogos es importante para definir el momento de inicio de diálisis o no. Y ya para terminar, recordar que la injuria renal aguda tiene un impacto pronóstico muy importante en el corto plazo. Así sea una injuria renal aguda leve, con un aumento de la creatinina de 0,3 miligramos por decilitro, aumenta la estadía hospitalaria, los costos, la mortalidad en el corto plazo, pero también en el largo plazo. Tiene un impacto funcional a largo plazo. Eso está bien demostrado que cualquier tipo de injuria renal aguda va a hacer que el paciente pierda reserva funcional renal o, si ya tiene enfermedad renal crónica, pegue un escalón en la progresión de su nefropatía. Esto lo hemos demostrado en Uruguay, donde en cirugía cardíaca y siguiendo los pacientes, 1.300 pacientes a 5 años, nuevos episodios de injuria renal aguda
mostraron que los pacientes tenían una progresión de la enfermedad renal más rápida. También en cirugía cardíaca, esto es un estudio sobre 6.700 pacientes seguidos más de 5 años, mostramos que para cada uno de los niveles de injuria renal aguda de severidad, la mortalidad a largo plazo es mayor, o sea, tiene impactos múltiples en injuria renal aguda. Entonces, todo lo que nosotros podamos hacer en el paciente de riesgo que tiene una disminución de la función renal o de la reserva funcional y que podemos hacer diagnóstico de injuria renal aguda, por ejemplo, porque tiene alto riesgo en un posoperatorio, tratar de evitar nuevos episodios de injuria renal aguda, nuevos episodios de injuria renal aguda en el posoperatorio inmediato, en los días siguientes mientras está internado, en realidad va a tener un impacto en el largo plazo desde el punto de vista funcional y vital. Es así que hemos repasado entonces los aspectos fisiopatológicos, diagnóstico, tratamiento y pronóstico, y estos son los mensajes para llevar a casa. Recordar que la reserva funcional renal puede estar comprometida, que es difícil de diagnosticar y depende de cuáles son las características generales del paciente, que la función del riñón no se limita a la eliminación de creatinina y urea, sino que si tiene comprometida la función renal, recordar todo el balance hidrosalino y la composición de líquidos corporales, que vigilar la diuresis puede ser un indicador precoz de IRA, y esto se lo recomiendo para el postoperatorio en la sala de recuperación postanestésica. Que el uso de puntuación de riesgo de biomarcadores puede ser un elemento importante y se va a incorporar en el futuro, que los líquidos intravenosos se deben administrar en forma adecuada, pero cautelosa, sobre todo cuando se agregue insuficiencia renal, ¿verdad? Evitar las lesiones renales adicionales. Y esto que lo que pasa es que los anestesistas nos dicen, nosotros no vemos injuria renal aguda. Y no, porque la diagnosticamos 3 días después. Recién lo hablamos, nos pasa con los gastroenterólogos, con la fibrocolonoscopía, con los imagenólogos, con el contraste. Después la sufre el paciente, ¿no? Pensar en el tratamiento de diálisis precoz cuando está indicado, y recordar que la IRA es un determinante de malos resultados a corto y largo plazo. Bueno, muchas gracias. Chachán. Recuerdan que era un caso que había tenido un aumento de la creatinina de 0,9 a 1,4. Entonces la pregunta era si el paciente había tenido injuria renal aguda. Entonces es que sí, o sea, cumple con el diagnóstico. Recuerden que ese fue un diagnóstico basado en los criterios actuales, que son los criterios que son de 2012. Pues las guías CADIGO 2012 son las únicas guías que todavía no se actualizaron, porque en realidad, si bien ahí había un montón de recomendaciones que era opinión de expertos, trabajos posteriores demostraron que esas recomendaciones eran válidas. Entonces, en este momento se están generando unas nuevas recomendaciones y se van a incluir los biomarcadores seguramente dentro de la parte diagnóstica. Pero al momento actual es que sí, el paciente tenía injuria renal aguda. Probablemente el diagnóstico se iba a hacer ya no en sala de recuperación, sino 2 días después, si es que a alguien se le ocurría pedirle la creatinina. Muchas veces pasa eso. Yo lo que les pediría como anestesiólogos, cuando den el alta de los pacientes de riesgo, ustedes mismos le dejen pedido una evaluación de creatinina de examen de orina para el día siguiente. Porque muchas veces, si no, después va a posoperatorio, lo sigue el cirujano, y el cirujano de pronto no tiene en su cabeza el tema de la injuria renal aguda y muchos pacientes quedan sin diagnóstico. La segunda pregunta, por favor, es si la reposición intraoperatoria con coloides disminuye el riesgo de injuria renal aguda posoperatoria en cirugía mayor no cardíaca. No lo disminuye. Pensando en riñón particularmente, no quiero meter en otros órganos, los coloides y los estarches aumentan el riesgo de injuria renal aguda. Está demostrado, todas las guías actuales plantean el no uso, y de hecho ustedes habrán visto que hay como un resurgimiento del uso de la albúmina, que es cara, es un hemodderivado, hemocomponente, pero en lo que es la reanimación, por ejemplo, del shock y de la hipovolemia, pues en realidad los coloides aumentan el riesgo porque tienen toxicidad intrínseca. Adelante, la siguiente. Si la reposición restrictiva de fluidos intravenosos disminuye su incidencia y severidad, ya lo ha hablado Prestes, en las recomendaciones del año pasado que se publicaron en Nature, hace un análisis particular de lo que es la estrategia ERAS. Dice que no hay información de qué pasa con la estrategia ERAS a nivel renal, pero que quedan dudas
sobre el impacto que puede tener en la función renal, sobre todo en los pacientes que tienen alteración renal o de la disfunción renal, por el riesgo de caer en el lado de la hipoperfusión renal en pacientes que dependen de la perfusión renal para mantener la nutrición y la oxigenación renal. ¿Y la siguiente? Y si la presencia de injuria renal aguda aumenta estadía hospitalaria, costos, etcétera, bueno, eso ya lo vimos que es así. Bueno, muchas gracias. Si hay alguna pregunta, la podemos ver.